Bueno, primero agradecerte y sobre tu comentario, menos mal que no todos los argentinos. Yo te recuerdo que yo fui diplomático en Argentina en el gobierno de Cristina y mi experiencia fue absolutamente afable, ¿no? Un cariño, la gente de La Boca, eh, una atención extraordinaria. Menos mal que no es así, porque realmente lo que prevalece en América Latina hacia los venezolanos no es esa perspectiva que se construye a través de los medios, en un encuadre que intenta presentarnos a nosotros como una sociedad que está caotizada, una sociedad fragmentizada, que vive en constante guerra. No es la realidad, ¿no? No es la realidad. Y sobre el otro elemento, creo que hay varias cosas que señalar. Lo primero, hay que ver esta nueva estructura de la Organización Internacional de Mediación en el contexto de un proceso que yo otras veces lo he conversado contigo, una desoccidentalización de la política internacional. Y eso tiene que ver con una pérdida de lo que habían sido hasta ahora las líneas hegemónicas de acción de Estados Unidos y del G7. Hay un acomodo. Es decir, cuando hablamos de nuevo orden mundial, hay dos acepciones sobre el nuevo orden mundial. La acepción surgida desde el proyecto para el nuevo siglo americano, que pretende de alguna manera, y Trump es quizás uno de los mejores ejemplos de esa visión del nuevo siglo americano, que intenta resarcir esa perspectiva del destino manifiesto construida en el siglo XIX, mantener la hegemonía, y la visión del nuevo orden mundial que tiene que ver con la heterogeneidad que es este mundo. Y esta Organización Internacional de Mediación tiene, a mi modo de ver, una raíz, una fuerte raíz, que es en ese momento de desoccidentalización, y no es fortuito que China sea quien lo lleve adelante. Es China, junto con Rusia, quienes están quebrando lo que hasta ahora había sido el orden mundial prevaleciente desde la finalización de la Segunda Gran Guerra. Pero aquí hay otros elementos, Marcela, que es importante señalar. Uno es que es un intento de organización internacional que está surgiendo en pleno siglo XXI y que solo tiene un parangón, y yo lo veo con el movimiento de no alineados que surgió en la década de los 50 y los 60, ¿no? En un esfuerzo para equilibrar las fuerzas que están en una acción centrífuga dentro del sistema mundo. Eso por una parte. Luego, perdón, cuando surgió el MNOAL también en Estados Unidos pasaban cosas tan duras, claro, como el Estados Unidos de Trump ahora. Exactamente, ¿no? Todo el tema de la reivindicación del movimiento afro, del movimiento de derechos civiles, eso es importante señalarlo. Pero además, este momento con China a la cabeza tiene un segundo factor que es aún más importante. Y es que cuando tú ves los organismos internacionales, como la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque además esto está basado en uno de los artículos de la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, eso es la resolución pacífica de conflictos, que es uno de los principios desde la paz de Westfalia en el siglo XVII y que están siendo puestos en duda con el accionar de Israel, con la perspectiva que inauguró George W. Bush cuando hizo lo que hizo en la Guerra del Golfo en 1991. Es decir, rompió todos los esquemas sobre los cuales se había construido la diplomacia, insistiendo en el respeto a la soberanía, la no injerencia y la resolución pacífica de conflictos. Entonces, cuando China, en medio de este proceso de desoccidentalización, dice, vamos a crear un organismo internacional, pero no es cualquier organismo internacional, mediación, ¿de qué estamos hablando? Y es ahí entonces el punto esencial de comparación. Cuando tú ves la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando tú ves el Consejo de Seguridad, cuando tú ves todas las organizaciones adicionales, la Organización Mundial de Comercio, la Organización de Estados Americanos, todos tienen que ver con acciones de los países señalando, este es inocente, aquel es culpable. La Organización Internacional de Mediación no plantea eso, plantea mecanismos de negociación y se construye sobre tres principios esenciales. Uno, no hay un ganador ni un perdedor. Eso es lo que llamamos en ciencias políticas superar el juego suma cero. En el juego suma cero decimos, en la teoría de juego, en ciencias políticas decimos, tú ganas, yo pierdo. O yo gano, tú pierdo. Y por lo tanto, en una circunstancia en el sistema mundo donde alguien gana y alguien pierde, alguien sale contento, alguien sale disgustado. Entonces ya ahí hay un primer cambio, ¿no? Se insiste, no hay un ganador, no hay un perdedor. Lo que hay es un proceso de negociación y de entendimiento. Entonces se construye sobre tres principios. Uno, el mundo es una alteridad, es decir, el mundo es un espacio multidiverso.
Es un Me gusta el espacio concepto de multidiverso. alteridad, Sí. porque se usa muy poco, se explica menos todavía y es muy envolvente como para transmitirlo. Contemos de eso Entonces, también fíjate, cuando ese puedas. concepto de alteridad, ¿qué significa? Significa tú eres argentina, yo soy venezolano, Ajá. pero somos latinoamericanos. Tú eres un ser humano igual que yo, pero tenemos un origen posiblemente social distinto, pero no significa que seamos diferentes en el fondo, sino que esa diferencia no nos vuelve insalvable en la relación. Entonces, cuando llevamos el concepto de alteridad, que es un concepto antropológico, a las relaciones y a la mediación internacional, estamos diciendo, dos países tan diversos pueden llegar a puntos en común sobre controversias graves. Entonces, vamos al segundo principio. Ahí mismo pienso en Haití, por supuesto. Correcto, ¿no? Entonces, el primer principio es el principio de la alteridad. El segundo principio es el principio que todos tenemos algo que ganar y todos no tenemos nada que perder. Y esto es lo importante, es decir, que todos ganemos, y por eso es que es mediación. No es un organismo que va a decir Venezuela es culpable y Estados Unidos es inocente, o Estados Unidos es inocente y Venezuela es culpable. No. Va a decir, a ver, en esta situación que tienen Venezuela con Estados Unidos, la solución en la cual ambos van a ganar es esta. Segundo elemento. Tercer principio. El tercer principio entonces asume, por lo tanto, que es posible llegar a puntos de encuentro. Eso es lo que en teoría de la negociación llamamos zona de acuerdo posible, ZAP. ¿Qué es la zona de acuerdo posible en teoría de la negociación? Es que cuando dos partes están en controversias, si las dos partes insisten en sobremanera, en cumplir en forma absoluta todos sus objetivos, no hay forma que se toquen. Entonces lo que se hace en la teoría de la negociación es, a ver, si yo soy parrandero y vivo contigo y a ti no te gusta salir de fiesta, entonces tenemos un problema, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Yo no salgo de fiesta todo el tiempo y tú aceptas ir de fiesta de vez en cuando. No es ni que yo viva eternamente en parranda o que tú no vayas nunca a una fiesta, es un punto en común. Entonces esos tres principios están construidos. Pero además hay un elemento geográfico importante en la Organización Internacional de Mediación, Hong Kong. ¿Por qué Hong Kong? Bueno, porque Hong Kong es la muestra de un país, dos sistemas, ¿no? Parte de la China continental desde siempre, bajo un proceso muy agresivo de colonización imperialista. Inglaterra tomó control durante muchos siglos de ese espacio. China reivindica sus derechos históricos, China flexibiliza la posición y construye un gobierno con unas características en Hong Kong que habla de la negociación, que habla de la mediación. Y entonces es el otro elemento. ¿En qué contexto se da esto? Se da en el contexto donde vemos a un Trump y a un G7 y a un Israel y a un Canadá insistiendo en violentar todas las formas de regularización que se habían construido con la redacción de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y que pone en peligro el funcionamiento de la paz como un principio de las relaciones internacionales. Y por eso es que Venezuela es un adherente, porque Venezuela es de los países defensores de la Carta Fundacional. Y no solo que de los países defensores, sino que hoy nosotros en la Asamblea Nacional vamos a comenzar a discutir una ley que valida la mediación como un mecanismo de resolución de conflictos. Entonces estamos hablando de una ratificación de un principio fundamental de la diplomacia, que es buscar la coincidencia, buscar solventar las diferencias que nos pueden llevar a una confrontación bélica en donde nadie gana. La guerra tiene solo dos certezas, Marcela y amigos que nos ven. Sabemos cuándo comienza. Y sabemos que no hace excepción con hombres, mujeres, niños y adultos. Son las dos únicas certezas que tiene la guerra. Tú no sabes cuándo va a terminar una guerra. Tú no sabes cómo va a terminar una guerra. Tú no sabes quiénes van a sobrevivir a una guerra. Entonces, la mejor forma, decía Gandhi en algún momento, si todos vamos al ojo por ojo, vamos a terminar ciegos. Y por eso es que este principio al cual se adhiere la diplomacia venezolana, a la cual se adhiere el presidente Nicolás Maduro, siguiendo los lineamientos que han caracterizado desde el inicio del gobierno del presidente Hugo Chávez, que es la búsqueda de la paz.
Yo creo que nosotros estamos dando una gran lección al mundo. Cuando Obama nos declaró en marzo del 2015 una amenaza inusual y extraordinaria, tenía razón, lo somos, porque mientras que el mundo apuesta a la guerra, mientras que el mundo apuesta a la destrucción, mientras que el mundo apuesta al egoísmo, nosotros somos solidarios, insistimos en la paz, insistimos en el diálogo, insistimos en el punto de encuentro. ¿Qué más piden de Venezuela? A veces yo me digo, ¿qué más piden de Venezuela, no? Y me recuerdo de una frase de Bolívar contestándole al encargado de negocio Irving norteamericano en una controversia. Decía, pueblos libres vencen imperios poderosos. Pueblos libres vencen imperios poderosos. Fíjate, Juan, un posteo de China, la Embajada de China en Bolivia. Hong Kong se convierte en sede de la nueva Organización Internacional para la Mediación. Hay cantidad de imágenes de la firma del documento. China impulsa diplomacia de paz y diálogo internacional. Por esto nos está ilustrando nuestro invitado. Es un hito, hablan de este hecho como un hito en la gobernanza multilateral liderada desde Asia, y todas las imágenes tienen una simbología, todas las imágenes tienen un objetivo. Cada vez que China se pronuncia siempre lo hace con poesía, Juan. Así es. Siempre lo hace con liderazgo y siempre lo hace con la búsqueda de conocimiento, pero no algo que se quede aquí y ahora, que perdure como un perfume. Miren esto, Embajada de China también, convertir la hostilidad en amistad y los muros altos en caminos llanos. Estos se plantean, estas palabras están en la intervención de Wang Yi, ministro de Exteriores chino, en la ceremonia de firma de esta convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. Ahí tienen algunos datos que complementan la cantidad de información que daban, Juan. Búsquenlo, por favor. Cada vez que me piden bibliografía sobre los invitados, con Juan no van a tener problemas porque es muy activo en redes sociales. Así entonces, Venezuela se suma a esta organización china de resolución de disputas y se abre un nuevo panorama. Juan, yo hablaba de simbologías. Cuéntame de los escudos que acompañan tu vestimenta. Mira, bueno, este es Cuidado con el micrófono un ahí. escudo de la Asamblea Nacional como diputado, y esto es algo que me enorgullece. Sabes que yo soy docente. Esto es del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, del cual me honro en ser parte, tanto como docente como ahora como alumno. Yo tengo 2 doctorados y estoy haciendo 2 más, uno de esos en el IAS. Entonces, son una representación. Pero mira, hablando de lo que tú dices, el ministro hablaba del túnel de 2 metros y relataba algo que es parte de las enseñanzas, ¿no? De las metáforas, ¿no? Él señalaba 2 vecinos que compartían pared, no se ponían de acuerdo, ¿no?, sobre cómo construir un camino. Es un cuento muy famoso ese. Cada uno cedió 1 metro y construyeron un túnel que comunicaba y que permitía el tránsito cediendo cada uno en 1 metro. Esa es la mediación. Yo la conozco a la metáfora también de parte de una liebre y un conejo, que en vez de pelearse todo el tiempo, hasta que un buen día un depredador los agarró a los 2 y se dieron cuenta que necesitaban el túnel para sobrevivir los 2 finalmente. Así es. Y esa es la vida. La vida nos da lecciones para buscar la coincidencia. A veces nos esforzamos más en la diferencia que está ahí porque es propio de la naturaleza humana, pero no entendemos que es posible la coincidencia y que sobre la base de la coincidencia, sin renunciar a lo que nosotros somos, podemos construir una nueva situación. Y es eso, yo creo que ese es el valor esencial de China, desde esa filosofía que es la filosofía de la comprensión, porque además cuando uno analiza la historia de China, normalmente decimos, mira, tiene una historia enorme, pero China ha sobrevivido a invasiones de los mongoles, de los ingleses, de los franceses, de los norteamericanos, de los japoneses, y sigue siendo China, tiene la capacidad de absorber. ¿Cómo China llega a los niveles de PIB con ingeniería de reverso? Utilizando la sapiencia y la enseñanza, comprendiendo cómo son los mecanismos y reconstruyéndolos desde su propia perspectiva. ¿Cómo llega a sacar a 50 millones de personas de la pobreza? De la pobreza, ¿no? Una capacidad extraordinaria. ¿Cómo logra construir todo un sistema económico que es ejemplo, ¿no? Y que indudablemente pone en duda esa discusión de que el modelo socialista es un modelo destinado al fracaso. China es la mejor muestra que hay opciones, que hay una oportunidad, ¿no? Que hay una esperanza, que hay un túnel, que hay una posibilidad. Decía el logo de mi universidad, Marcelo, la Universidad del Zulia, dice post nubila febus, después de las nubes el sol.